¿Qué tal? Bienvenidos a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis, no quiero hacer un video muy largo para que no se aburran. En este caso van a ser las naves de Star Wars de Micro Galaxy Squadron, que, hijo, lo que a mí me ha encantado de estas naves es que pues vienen con las figuritas de acción, ¿no? Y si yo los hubiera tenido de niño, bueno, no quiero ni pensar. Le hubiera pedido todas a mi papá que me las comprara, ¿no? Vamos a ir analizando estas naves que tenemos aquí, video a video, para que se hagan videos cortos y sean un poquito más amenos. Y pues vamos a darle una checadita. En este caso, vamos a analizar primero la nave de Luke Skywalker, la X-Wing. Bueno, pues aquí tenemos la nave de Luke. Aquí, como podemos ver, dice Launch Edition, o sea, es la edición de lanzamiento, ya que han salido, hasta ahorita, el momento de grabar este video, han salido 2 ediciones. Y bueno, esta es una edición limitada. Aquí podemos ver que dice que es una de 5000, ya que en esta viene la versión de Luke como caballero Jedi. Y está la otra versión, que aquí la dejo en pantalla para que la vean, esta versión de Luke como piloto. En este caso la nave está un poco más envejecida, está un poco más desgastada, ¿no? Bueno, aquí yo ya previamente la había abierto brevemente para pues sacarla más fácilmente, ¿no? Bueno, algo que a mí me encantó, precisamente por lo que yo me animé a comprar estas naves, pues es el tamaño de los personajes. Es que miren nada más, o sea, qué cosa más increíble que yo hubiera tenido esto de niño. Bueno, me hubiera vuelto loco. A ver, vamos a ver, son centímetros. El tamaño de Luke es de 3 centímetros. El tamaño de Artudito es de 2, 1,5. 1,5, qué bárbaros están. Se podrían detallar más, la verdad. Esto sí se puede trabajar un poquito más, dándole un retoquecito. Aquí tenemos la nave, que qué bárbaro, no pesa absolutamente nada. Aquí la ponemos en modo de batalla. Vamos a poner a los personajes para ver. Eso sí, va a haber que quitarle la capa a Luke, porque pues si no, no cabría, ¿no? Aquí lo ponemos. Aquí, por ejemplo, se le podría dar un trabajo de colorcito en la cabina, pues para que sea un poquito más detallada. Aquí tenemos a la base donde va Artu. Aquí lo que tiene en la parte de abajo pues es un botón para expulsarlo, para poder sacarlo sin problemas. Aquí, como decía, lo ponemos en modo de batalla. Aquí tiene los trenes de aterrizaje. Están muy bien hechos. La verdad es que el detalle está muy bien. Y bueno, yo estoy encantado. Esta es de mis naves favoritas. ¿Cuánto mide? Son 14 centímetros. O sea, de verdad es que es pequeñita. Y a lo ancho 12. Sí, es súper pequeñita. Bueno, yo encantado de tener esta nave de mis naves favoritas. Y de verdad es que el detalle está muy bien. A mí me gustaría, por ejemplo, del Artu darle una trabajadita más. Y si me animo a pintarlo o a dárselo a alguien que le sepa, pues se lo voy a mostrar cómo queda el trabajo final, para darle el detallito. Bueno, a ver, como detalle curioso, voy a mostrarles este Artu, que es de la marca Esfero, que es de radiocontrol. O sea, es del tamaño de uno de esos respiradores, ¿no? Es increíble el tamañito. Aquí podemos ver el tamaño, por ejemplo, comparado con una figura normal de acción, de las normales. Y pues digo, si Grogu es pequeñito, wow, está increíble. En esta ocasión vamos a tener un blanco y negro. Las dos TIEs, ahora sí que totalmente diametrales, ¿no? Esta es de la serie 1, esta es de la serie 3. Vamos a ver la detalle, a ver sus diferencias. Esta podemos ver que es una de 5000, o sea, son las Chase, las raras. Esta sí fue un tiraje normal. Y me gustaría compartir unos detalles que el youtuber S. Henry compartió en un video de hace 2 años, a partir de ahora, donde nos dice que estas naves aparecen en 2 escenas, especialmente en el regreso del Jedi. Aquí podemos ver un arte conceptual ya recreado de parte de él, ya que se dice que, bueno, yo no había notado que realmente la Space Shuttle del Emperador tiene esta raya gris. Entonces, por lo tanto, se dice que estos son los vigilantes, son los vehículos controlados por los guardias reales
que están vestidos de rojo. Entonces aquí podemos ver unos artes conceptuales, o no sé cómo se les diga, recreados para darles este contexto, ¿no? A mí me pareció algo muy interesante. Pero bueno, acompáñame, vamos a darle una revisada a los vehículos. Te voy a dejar el link de este video, de este youtuber, para que lo veas a detalle, ya que no quisiera lucrar con su material. Bueno, pues vamos a comenzar el análisis de las naves TIE, pero de antiguo a más nuevo, ¿no? En este caso esta porque es la serie 1. Aquí vemos que es Chase, no Rare. O sea, Chase es cuando son de 5000, Rare es cuando son de 15000. Como es habitual en el canal, ya tenemos ya previamente abierta, porque bueno, de hecho ya me vino abierta. Yo este vehículo originalmente no me lo pensaba quedar, yo lo quería intercambiar por algún otro vehículo, pero mi madre fue la que me insistió, le encantó, me dijo, oye, sí está súper bonita, entonces, pues vaya, me la terminé quedando, ¿no? Y pues porque le iba a hacer el feo, y sí, la verdad es que después de tenerla en mis manos y sacarla del empaque, pues es notoriamente hermosa, súper bonita. Aquí tenemos la parte de atrás de la turbina. Tenemos esto que, como habíamos visto, son pintados, no tienen transparencia. El botón de eject para los personajes, vamos a sacar estos, como son de la primera versión, no tienen el blueprint detrás del personaje. Es el mismo molde del personaje de la versión normal. Tenemos aquí el asiento, que no funciona muy bien, la verdad, esto del botón eyector. Se supone que es para ayudarse, pero la verdad no es así como que la gran cosa. Bueno, aquí podemos ver que se bota, pero no. Pero bueno, es una nave muy bonita, me encanta. Se nota aquí el detalle de los colores, igual que los otros vehículos se pueden sacar como para hacer si estuviera rota, chocada. Bueno, vamos a ver el arte, donde se ven aquí unas X-Wing persiguiendo unas TIE, también en la parte de acá. Estos artes están increíbles, súper bonitos. Hay gente que la verdad no valora esto y agarran las cajas, las abren, las rompen y las tiran, ¿no? No le dan el valor. Y acá tenemos la de la Primera Orden, la cual no la he abierto, esta sí está cerrada completamente. El modelo del personaje es completamente diferente. Algo que me agradó, bueno, aquí tenemos que dice que es serie 3. Algo que me agradó es que no es un repintado de las naves anteriores, sino que este sí la rehicieron completamente de cero. Bueno, aquí vemos la parte trasera, la parte frontal. Estos que van a ser los raros en esta ocasión, que van a ser los de Plo Koon y de Aira Secula, ojalá que sí lleguen aquí. Bueno, pues vamos a abrirlo. Saben que me gusta ser muy cuidadoso para reutilizar los empaques y tenerlos en exhibición como si estuvieran cerrados. No se trata de engañar a nadie, es simplemente pues un poquito de preservación, ¿no?, del producto. Yo soy coleccionista de caja abierta y bueno, pues obviamente si estamos haciendo un unboxing, pues ni modo que haga un unboxing sin abrirla, ¿no? Entonces, sí, como alguien del grupo chileno, pero fue un gringo el que me escribió, me dijo, oye, estás loco, ¿cómo es que abres la de Sabine? ¿Sabes lo que cuesta? Mira qué bonito arte, está increíble. Y ya le dije esto que estoy precisamente mencionando ahorita, que pues es para hacer el unboxing. Un pedacito ahí de tierra. Vamos a ver la TIE. El material es completamente diferente. Obviamente en video pues se pierde un poquito el color. Los detalles están... Tal vez se pierde un poquito, pero está muy bonita. Yo sí veo una diferencia notable, ¿eh? Sí está totalmente hecho, rehecho. No es igual. Aquí la notoriedad más grande que tenemos es, para empezar, la antena y los cañones. Aquí los cañones, si la ponemos de lado, a diferencia de esta que solamente tiene unos puntitos, a ver si alcanza a ver, no, tal cual unos puntitos, aquí sí son cañones en forma. Otra cosa que está increíble es que aquí sí tiene, pues digamos, un cristal de color,
que es rojo, no es pintado. Aquí el asiento eyector. Esto que esté en rojo con blanco está increíble, está súper bonita. No, la verdad es que qué detalles. Vamos a sacar un ala para poderla ver con más detalle. Y esto del motor, a ver. Bueno, vamos a ver de entrada si es diferente, es diferente. Aquí sí tiene detalle como una rejilla, cosa que en la anterior nada más es un cuadro negro y ya. Aquí sí tiene una rejilla. Vamos a... No, está súper detallada, está increíble. Vamos a ver el piloto. Aquí sí vemos que trae blueprint. Ya a partir de la serie 2 ya lo trae cada personaje. Podemos apreciar las diferencias. Tal vez en fotografía se note mejor. La voy a tomar para que se aprecie mejor. Son completamente diferentes. Otro molde. Y eso me agrada, que no nada más agarren y pinten, que se haga fácil, ¿no? Como pasó con las LAT, sino que aquí sí están haciendo un trabajo completamente nuevo. Lo que estaba viendo de los nuevos vehículos que van a sacar, las nuevas TIE, es que aquí si apreciamos el símbolo rebelde, pues es, perdón, el imperial, pues es un puntito plateado. Sin embargo, ya ahora sí se ve la estrellita perfectamente, así como la de los rebeldes. Eso va a ser un detalle increíble. O sea, realmente con estos vehículos se está notando la evolución de una serie a otra. Y aquí tenemos una pequeña comparativa con los pequeñitos que habían salido de Hot Wheels hace varios años. Que de por sí, bueno, estas son pequeñísimas, pero estas, wow. No se diga. No, la verdad es que yo no me la esperaba. Bueno, yo creo que fue algo que nos sorprendió a todos los que pedimos este vehículo, después de haber visto sus detalles tan concienzudos, tanto cuidado que le han puesto al vehículo, tanto cariño. Nos ha dejado con la boca cerrada a los que tal vez no la teníamos pensada comprar, porque yo la compré pues más que nada ya casi que para completar la colección, pero pues sí, terminó dejándome un excelente sabor de boca. En este caso vamos a analizar la AT-ST, que es la Chase, la versión variante, ¿no? Esta se puede decir que es la rara, ya que es una de 15.000. Vamos a hacerle su análisis rápido a la caja. Aquí nos dice las monturas, que tiene tres puntos de articulación, 180 grados lo que es la cabina, el blueprint, los vehículos de la serie 1, ya que esta también es de la serie 1. Aquí tenemos la Chase, que es la TIE Fighter blanca, y la de Asajj Ventress. Vamos a hacer el rápido unboxing. Aquí trae una tapita para proteger las patitas. El personaje, que es el Klatooinian. Cuesta mucho trabajo sacar el vehículo. Aquí vemos qué bonita está la pintura, como una onda tribal, inclusive lo que es el cañón también. Esta patita como que no sé si la hayan repintado por gusto o porque haya sido como un repuesto de otra. Totalmente diferentes. La cabina. El personaje, que este es el Klatooinian. Este no trae el blueprint de los otros personajes que hemos visto. Es el personaje, que está muy bien hecho también, está muy bien pintado. Trae así como una faldita. Aquí tenemos la comparativa con el piloto que viene en la primera versión. Y la primera versión o la versión normal del AT-ST. Aquí yo le hice una pequeña modificación en los cañones, ya que si se fijan... Ah, bueno, ahí está de fondo Trixie ahí. A ver, Trixie. Bueno, aquí nos está acompañando a hacer el unboxing. Ya que si se fijan, los cañones están unidos. Y pues yo nomás le hice este pequeño corte para hacerlos, ¿no? Son pequeños detallitos que pues hacen a veces la diferencia, ¿no? Pero pues aquí están. Me gusta que están demasiado bien articulados. Vamos a darle una revisada a la nave, pues hasta ahorita de las más raras que ha habido, al menos aquí en México, que es la del general Antok Merrick. Para quien no lo ubique bien,
Este personaje sale en la película de Rogue One, es el líder azul. Y pues aquí lo podemos ver, que viene con su astromecánico R2-R9. Esta nave, igual que las otras, ya la había abierto previamente, pues es para hacer un unboxing más rápido, menos tardado. Aquí vienen igual las instrucciones, como la de Luke, por ejemplo, que con el astromecánico viene un botón en la parte de abajo para expulsar el droide. Vamos a abrirla. El modelo realmente pues es el mismo del de Luke Skywalker, no hay ningún pierde. Tenemos aquí los trenes de aterrizaje. Aquí está el botón para el astromecánico. Vamos a dejarla lista. Y vamos a sacar a los personajes. Aquí está su blueprint. Aquí vemos el símbolo rebelde en azul, porque bueno, pues es el líder azul, como decía. Obviamente es el mismo modelo que el de Luke Skywalker, y es el mismo modelo de R2-D2, lo que pasa es que, bueno, pues se reutilizan, nada más se cambian los colores. Es una nave muy bonita, es elegante. Pues es uno de los vehículos más preciados, más buscados, y he visto que en el grupo de Micro Galaxy Squadron México pues han estado haciendo mucho intercambio. Aquí vamos a analizar ahora esta belleza de la nave de Poe Dameron. Esta navecita que no duró nada al principio de la película, donde, bueno, ya no voy a spoilear más. Yo sé que a muchos no les gustan esas películas, sin embargo, no hay que negar que los vehículos están increíbles, está muy bonito, y bueno, se logró. Esta es la Chase, una de 5000. Esta la conseguí en Sanborns por un precio de 629 pesos. Y vamos a hacer una cosa. La verdad es que por primera vez voy a tener una nave cerrada. No la voy a abrir. Vamos a hacer lo siguiente. Mi querido amigo Mauricio Romero, quien por cierto nos hizo este intro maravilloso, animado. Muchísimas gracias, mi querido Mauricio. Él me hizo el favor de prestarme la suya. Le dije, oye Mauricio, no seas gacho, préstame la tuya para hacer el unboxing. Y él inclusive hizo una animación bien bonita para el canal donde es host, en el de Micro Galaxy Squadron y en Action Fleet. Entonces, bueno, pues él muy cuidadoso la abrió por acá. Vamos ahorita a checarla. Tenemos aquí las naves Chase. No, la Chase es esta. Aquí se equivocaron. Esta es la rara. Es la Rare. Aquí tenemos el esquemático. Bueno, pues vamos a abrirla con mucho cuidado, ya que es prestada. Y sí, la verdad es que quiero dejar mi nave cerrada por cualquier cosa que se vaya a ofrecer. Uno no sabe, salga algún cambio o algo. De hecho, mi querido amigo Divay me dijo que me lo cambiaba por la de Antok Merry, que sabe que me arrepentí de haberla cambiado. Tenemos aquí... ¡Ah, qué bonita estampa! ¿Está al revés? No, está así, perdón. Qué bonita, echándose una TIE de la Primera Orden. Sí, está muy justita, muy justita. Acá tenemos otra toma acá de las X-Wing atacando. Y miren nomás qué chulada, qué bonita está. No lo podrán negar, aunque no les gusten esas películas de la nueva trilogía. Bueno, primero vamos a sacar a Poe con el Bebocho. Creo que ese sí a nadie nos desagradó. Un personaje súper carismático, muy simpático. Aquí lo vemos vestido de civil, ya que en su versión de la nave negra viene vestido de piloto. Entonces, bueno, aquí vemos las diferencias. Vamos a sacarla con mucho cuidado para que no me vaya a colgar mi querido Mauricio. Sí, está difícil, ¿eh? Está muy bien guardada, muy bien. Ahí está. Conste que sin un rasguño, mi querido Mauricio.
Vamos a abrir las alas. Hijo, está preciosa, qué nave tan bonita. Aquí hace clic. Está increíble, súper bonita. Esta ya tiene las turbinas encendidas, igual que su modelo anterior. O bueno, digamos que la versión normal. Vamos a ver si es igual. Vamos a hacer la comparativa. Sí, pues parece ser igualito, el mismo molde. Nada más que, pues obviamente con diferente color. De hecho, si esta la tienen duplicada y no pueden conseguir esta, pues pueden customizarla, ¿no? No creo que haya mucho problema. La cabina es muy bonita, me gusta mucho, es mucho más detallada que la de Luke. Sí se ve una evolución de la T65 a esta que es la T70. Estos detalles del motor que está increíble. El desgaste, esto es lo que siempre me ha encantado de Star Wars, que nos dan las naves todas madreadas, todas viejas y no impecables, ¿no? Aquí se ven todos los rayones. De hecho, digamos que esta es más nueva. Bueno, vamos a ver cómo se ve ya. Ah, bueno, tenemos las trenes de aterrizaje. Vamos a poner aquí unas fotitos para que se vea con más detalle, con más definición. Que me encantan estos trenes de aterrizaje porque ya tienen clic. El botón para expulsar al B8. Vamos a ponerlos. Lo que se quejan mucho es que no llega hasta abajo, queda muy salido. Pero bueno, yo creo que igual se puede limar un poquito para que llegue hasta abajo. Ahí está muy... Curiosamente tiene las piernas muy abiertas, como si hubiera montado a caballo. Pero bueno, llega bien. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer la medición. Vamos a hacerla con cuidado, en su modo de vuelo ligero. Tenemos que son 14 centímetros, no, son 15 centímetros, perdón, son 15 centímetros por 12 centímetros. Y bueno, pues es una nave, yo creo que va a ser bastante difícil, ojalá que no sea tan difícil como la de Sabine de conseguir. Muchas gracias por llegar al final del video. Si quieren dejar algún comentario, se los agradezco mucho. Estaré al pendiente de responderles a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, estoy más que feliz porque pude conseguir uno de los vehículos más complicados de encontrar aquí, al menos en México. Y hasta donde tengo entendido es, en todos lados está súper complicada. Quiero mostrar, aquí está la etiqueta que me costó 399 pesos en Sanborns. Acompáñenme, vamos a hacer un review a detalle a la nave. Pues sí, desgraciadamente es un vehículo, como podemos ver, de los denominados Chase, o sea, ediciones limitadas a 5000 piezas, entonces pues eso la hace un poquito más complicada de conseguir. Ahorita la vamos a abrir para verla, esta sí la tengo completamente cerradita. Aquí tenemos los otros vehículos de la serie 2, ya que pues aquí ya no mostré la etiqueta. Aquí tenemos lo que les decía en el video del Moff Gideon, que se abre esta partecita de atrás de la TIE. Y vamos a ver. Aquí en Aurebesh tenemos la vista desde arriba, Top View y Front View. Estos blueprints que a muchos les gusta desechar las cajitas y quedarse con esta partecita. Yo personalmente trato de abrirlas con mucho cuidado y reutilizar el empaque y pues volverlo a tener pues cerrado en un momento dado en la vitrina, ¿no? Nuevamente aquí nos acompaña Trixie. A ver, Trixie. También es fan de Star Wars, entonces vamos a ver. Bueno, aquí primero que nada tenemos aquí una cinta adhesiva. Ahora sí, liberamos esta partecita. A mí me gusta abrirlas con mucho cuidado. O sea, yo soy coleccionista de caja abierta. Yo no... Y bueno, aparte pues es obvio, ¿no? Para los videos pues sí, tenemos que pues mostrarlas, ¿no? Si no, ¿dónde estaría el chiste del unboxing? No sería un unboxing. Pero sí entiendo que hay gente que les gusta comprar inclusive de A2 o hasta de A3 para así tener su versión cerrada, ¿no? La que sacan para mostrar y pues la cerrada. Que bueno, está bien, si el presupuesto alcanza, pues qué bien, ¿no? Vamos a ver. Muy bonito el arte aquí, la A-Wing.
Se parece mucho a la que tiene Hera, sin embargo la de Hera pues es rojita. También la veremos en su tiempo. A ver, aquí que tiene este arte. Ah, aquí tenemos la nave es la Jedi Fighter de Anakin y los Vulture. Un pedacito bonito de arte. Aquí está. No diríamos que sería la joya de la corona de la colección, porque en ese caso sería la TIE Fighter de la Comic Con, que es así. Digo, si esta la están dando en 6,000 pesos, la otra la están dando en 11,000 pesos, ¿no? Es una barbaridad el costo en el que la están dando. Aquí vemos la cabina. Ah, muy bonito, porque a ver si se alcanza a ver por la luz. Está de color amarillito. Oh, eso me encanta, se ve muy bonita. Los detalles de la cuadrícula esta está increíble. Bueno, por afuera la vemos que es como una TIE normal, pero pues ya por dentro pues ya está pintada. Acá se supone que debería de estar el símbolo del crest, ¿no? De Sabine, pero aquí lo dejaron en amarillito, que pues es el botón para expulsar. Aquí tenemos la parte del motor, que la verdad desconozco cómo funciona. Yo no recuerdo en alguna de las películas o de las series haber visto que esto se abriera. Sin embargo, pues si ustedes saben cómo funciona, les agradecería mucho que me explicaran, ¿no? Vamos a sacar a la hermosa Sabine. Aquí tenemos a Sabine con su blueprint. Trajecito kaki con estos toques de, pues que será como color vino. Esa hombrera en naranja. Está súper bonita. El detalle del visor. Y aquí al lado tengo a Bo-Katan. Entonces podemos hacer la comparativa. Cómo son completamente diferentes los moldes, ¿no? Y eso se agradece, que no son genéricos, ¿no? Que eso era muy típico cuando yo era chico de los 80s, que siempre usaban los mismos moldes para todo, ¿no? Aquí en este caso Bo-Katan sí tiene su jetpack y pues Sabine para nada, ¿no? Ya que ya no. Bueno, al menos sí lo usa, pero más adelante. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña comparativa. Aquí tenemos una TIE normal, a fin de cuentas es la versión sencilla. Vemos que es igual. Realmente no hay mucha diferencia. Esta, por ejemplo, pues no tiene pintados los detalles, ¿no? No se aprecia, lo dejaron de un solo color. Sin embargo, esta, pues sí podemos ver todos los detalles. Me encanta que esto sí es transparente, no está pintado como en algunos otros vehículos. Y siempre he dicho que están demasiado oscuros para mi gusto estos, para que se vea la figura, ¿no? Porque, por ejemplo, si la ponemos en la cabina, la metemos, pues no se ve, realmente no se ve. Pero no importa, no importa. Vamos a quitar una de las alas para mostrar el detalle del trabajo, que está súper, súper bonita. Quiero comentarles que, por ejemplo, yo estuve a punto de comprarme un aerógrafo y dije, bueno, pues si de plano no la voy a conseguir, pues conseguir un extra, una TIE normal extra, y pues darle una pintadita, ¿no? Sin embargo, híjole, algo que se me hace muy complicado por lo pequeñito, porque obviamente en la cámara se pierden las proporciones, pero pues miren, es prácticamente del tamaño de mi pulgar, está súper pequeña. Es cómo hacer estos cuadritos pintados, ¿no? Eso me parece que es algo muy, muy complicado. Entonces, pues sí me la estaba pensando, ¿no? Como último recurso. Y pues quizás hasta la haga, ¿eh? No. Igual, si la hago, pues mostraría el proceso de cómo se fabricó. Les quiero recomendar estas basecitas para sus naves, que están súper, súper bien. Les voy a dejar el link en la descripción si gustan, para que le den una checada. Miren, está fantástico porque tienen tornillos, entonces pues ustedes los van ajustando con la presión que quieran, a la altura que quieran. Vienen estas como pincitas y quedan fantásticas para las naves de Micro Galaxy Squadron porque no pesan tanto. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se puede poner, la pueden poner como que más chuequecita. Entonces me parece súper, súper práctica.
Parece que hay de colores, pero pues yo pedí las transparentes. Así vienen en esta presentación. Model Effect, o sea, como vemos son o chinas o japonesas, perdón, pero pues es que no hablo ninguno de los idiomas. Aquí viene ya sus tornillitos, de hecho vienen de repuesto. Aquí vemos que vienen unas de colores. Les voy a dejar el link en la descripción por si se animan a comprar algunas y pues puedan hacer sus dioramas y pues tener sus naves de una manera más bonita y más presentable. Bueno, pues en este video vamos a ver la nave de Ayla Secura de Micro Galaxy Squadron. Es la edición Chase en este caso. Y bueno, porque se preguntarán por qué viene en esa presentación. Bueno, no sé si habrán visto el video donde nuestro buen amigo George Margain, que se dedica precisamente a hacer estos displays, que me había regalado, me había hecho favor de mandarme este display tan bonito, que de hecho, bueno, aquí en Aura dice Fer, es lo que me encantó. Y bueno, pues está hecho especialmente para, pues, lucirlo, ¿no? Digamos, en la oficina. Y bueno, pues él ha hecho este trabajo. Vamos a bajarlo para verlo con más detalle. En este caso, el buen George lo que hizo fue recortar la caja. Y bueno, lo que él le agregó fue este bonito símbolo de la Orden Jedi, que si apagamos las luces, vean lo que pasa. Vamos a apagar la luz. Y se queda brillando. Eso está increíble. Y bueno, la idea es cómo conservó tanto la etiqueta de que dice Chase, una de 5000, como Micro Galaxy Squadron, ¿no? Y este bonito detalle aquí en blanco. Lo que está súper bien es también, pues tiene estos orificios para que nosotros podamos colgarlo. Entonces, bueno, pues pueden hacerle un pedido si quieren, si les interesa. Ahora sí que este video realmente no era con intención promocional, pero bueno, vamos a ver. Vamos a abrirla. Y es que realmente este vehículo él lo subastó en el grupo que tenemos de WhatsApp de Micro Galaxy. Y bueno, pues de suerte yo lo gané. Está súper bien acomodado. Ahora sí que sacó los moldes, pero a conciencia, muy bien cuidados. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos el vehículo, totalmente transparente la cabina para que podamos ver a Ayla, que no es maestra, ella es una caballero Jedi. Aquí podemos abrir estas partes de las alitas. Como hemos visto, son muy similares todas estas, realmente son repintados, es algo que pues a muchos del grupo sí les ha molestado. Yo personalmente, como soy muy fan de estas navecitas Interceptor, pues me encantan, no tengo tanto problema, pero sí. Aquí tenemos la cabina, que hemos visto que quedan súper firmes. Aquí los trenes de aterrizaje. Esta nave la verdad ha sido bastante difícil de encontrar, al menos aquí en México. Aquí tenemos al personaje y a su androide, acá su blueprint. Vamos a sacarla para verla con más detalle. Bueno, el androide está súper bonito, con ese color dorado, la verdad es que sí me ha gustado muchísimo. Este todavía tiene este puntito, no sé si se alcance a ver, pero como cromadito. Todavía no estaban tan bien detallados. Aquí tenemos a la Sexy Twi'lek, que esa es la raza de este personaje, y Lecus se llaman las colitas que tenemos aquí, de la misma raza que Hera Syndulla. He de ser bien sincero, y el diseño del personaje no está muy bien hecho, no está muy detallada la cara. La verdad es que sí le faltó un poquito de trabajo. Bueno, vamos a irla poniendo en su nave, sin embargo vamos a aprovechar de tomarle una medición. Ya hemos medido antes a estos personajes, pero bueno, no está de más decir que el Artudito es 1,5 centímetros y ella es de 2,5 centímetros. La navecita de largo son 8,5 centímetros y a lo ancho son 8 centímetros. Sí, son vehículos súper pequeñitos. De hecho salió un repack de estas naves, de ahora esto que está haciendo Jaguar, que se llama Vault, y es como edición súper limitada. Quiero pensar que viene pues repintadito a la personaje, ya que vienen estos vehículos que estamos viendo aquí en pantalla. Y pues sí, como que no a todos les parece muy agradable que saquen tantos vehículos tan iguales. Aquí tenemos al personaje, como se ve ya en la navecita. Vamos a poner en modo de ataque o de vuelo. Y bueno, me gustaría dar un poquito el contexto del origen de este personaje,
ya que muchos pensarán que lo creó George Lucas, y pues no, en este caso, ya que ella fue creada por el escritor John Ostrander y la artista Jan Duursema. Esto curiosamente pues era para los cómics de Dark Horse que en ese entonces estaban publicando en el año 2000, antes de que inclusive existieran pues las guerras clon, ¿no? Antes de que estuvieran bien pensadas. Y ella hizo su debut en el año 2000 y fue en las páginas del número 19 del cómic Star Wars Republic Series. Cabe recalcar que también ella fue creada junto con su maestro Quinlan Vos, que también no terminó haciendo su aparición en la película, ya que su escena final, donde la Orden 66 acaba con él, fue eliminada. Y bueno, este personaje fue interpretado por esta chica llamada Amy Allen, que curiosamente no es actriz, ella era una asistente de producción que acababa de incorporarse a la empresa. Y bueno, pues esta chica ha tenido mucho éxito en las convenciones en las que se ha presentado. Y pues bueno, quería dar ese pequeño contexto tal vez que no sabían de este personaje que pues es sumamente sexualizado. Aunque no tuvo un solo diálogo en la película, ya después hizo la aparición en la serie de Dave Filoni, en la serie animada de Clone Wars, donde se le dio ese acento francés, como digamos que sexy, ¿no? Muy bien amigos, pues espero que les haya gustado el video. Espero que les haya agradado este extra, digamos este bonus, para darle un poquito más de contexto, más de enriquecimiento al video, que haya sido de su agrado. Pues gracias y hasta un próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.